Por favor, en la carta, gracias pastor, a Santiago, carta a Santiago, por favor, o epístola de Santiago. Vale. Saludos, hermana Iris López de López. No la vi conectada el jueves, hermana. No crea que no me fijo. Oh, está yendo a la iglesia ese día. Bueno, entonces, por eso no pudo estar con nosotros la hermana. Oh, sí me acuerdo de ella. Nuestra hermana Josephine Pelayo, sí, es cierto. Sí. La queremos mucho, hermana. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bien, epístola de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Hemos titulado la meditación de esta noche, el propósito de la prueba, Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 5, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oramos. Padre bueno que está en los cielos, gracias por este tiempo. Suplicamos que sea su Espíritu Santo el que tome control de nuestras palabras y pensamientos e ideas, para que su palabra, Señor, pueda fluir de una manera correcta. Suplicamos, Señor, por los corazones que van a escuchar, que les dé un corazón libre de prejuicios, un corazón sano para poder escuchar su voz. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden darme un like. Yo sé que la prueba es necesaria. Nadie, no hay ningún creyente en este mundo que pueda obviar la prueba, que pueda decir yo no quiero ser probado por Dios. Eso no existe. Me encanta esta epístola, no sé si usted alguna vez la ha leído. Va dirigida primeramente a la iglesia en Jerusalén y luego a los de la dispersión. Fíjense que esta iglesia era una iglesia bien especial. Nada que ver con las iglesias de hoy en día, nada que ver. Esta carta, le voy a hacer un bosquejo de lo que la carta dice a manera de introducción. Fíjense que la carta habla y nos previene de cuidarnos acerca de la concupiscencia. La concupiscencia es algo peligroso, hermano. Y Santiago lo sabía, y me imagino yo que él miraba a su alrededor cómo los hermanos eran. La concupiscencia es la que engendra el pecado. Porque una cosa es que usted tenga ciertas tendencias y otra cosa es que la concupiscencia me lleve al acto, al hecho o a dar por hecho el pecado. Así como dice la escritura en esta carta. Entonces, fíjense que me gusta lo que dice la palabra concupiscencia, que es epitumía, un deseo desmedido de algo. ¿Y cómo entra el deseo desmedido de algo? Por el ojo. Cuando usted empieza a desear, por ejemplo, un carro, hermano, usted le gusta el BMW y usted lo ve y lo ve y lo ve, y eso le puede crear un deseo desmedido. Igual el pecado. Usted ve y ve y ve y ve, esa concupiscencia lo lleva al pecado. Entonces Santiago le dice a los hermanos, tengan cuidado con eso. La tentación viene en una gran parte por nuestra culpa, es lo que Santiago nos trata de decir en esta carta, o les trataba de decir a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Por nuestra culpa. Porque no sé si usted, pero muchas veces nosotros nos arriesgamos demasiado. Nos exponemos, dice nuestro pastor, demasiado. Y es cierto. Hermanos, tengamos cuidado con que vemos, con a dónde o qué lugares frecuentamos, porque eso nos puede llevar a consumar ciertas acciones que a Dios no le van a agradar. Entonces, eso es una de las cosas que la carta desea y nos advierte.
Si nuestro ojo es bueno, dijo Jesús, todo lo demás será bueno. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Si usted se fija en los comerciales que hoy en día dan, fíjese en los comerciales, todo va al humanismo, todo está enfocado en el humanismo, todo está enfocado en el humanismo, todo está enfocado en tener, todo está enfocado en el cuerpo, todo está enfocado en la vanidad, nada espiritual. Y como nosotros vemos y vemos, eso nos lleva ¿a qué? A consumar. Debemos huir, hermano, de todo este tipo de cosas, y es lo que Santiago nos dice. Debemos de huir de todo este tipo de cosas. A través de toda la Escritura, usted ve que la Escritura trata de avisarnos, darnos esos warnings de decir, ahí no vayas, ahí no te metas, esto no lo hagas. ¿Por qué? Porque ella es preventiva. Muchas cosas que nosotros hemos hecho ha sido por nuestra propia culpa, digo por mí. Algunas malas decisiones o algunos problemas nos lo hemos buscado nosotros porque nosotros no hemos dominado la concupiscencia. Y Santiago dice eso, porque la concupiscencia lleva al pecado. Entonces también, hermano, la carta insta, y esto está bonito, la carta insta a los destinatarios a ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Sed pues, dice Santiago, hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si no dice que nosotros mismos nos engañamos. Y esa es la parte más difícil. Y yo le puedo asegurar algo, y por experiencia propia se lo digo, usted en este púlpito puede tener el mejor predicador de todos los tiempos. Usted puede tener un famoso predicador con un gran léxico, con una gran retórica, un vocabulario riquísimo, pero de nada sirve si nosotros no somos hacedores de la palabra. La semana pasada predicó nuestro pastor en Crónicas. Hermano, yo estaba ahí sentado, fíjese, y yo dije en mi mente, qué garroteada me está pegando la palabra, no el pastor. Porque a mí me desnudó unos puntos que el pastor dijo ahí, me desnudó de tal manera que dije yo, debo ser hacedor de la palabra. Porque en ciertas áreas de la vida nuestra solo somos tontos útiles, perdone la expresión, porque no somos hacedores de la palabra. Y Santiago nos advierte y nos dice, sed pues hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y el ser hacedor de la palabra no depende del predicador, depende de mí. No depende de usted. Bueno, pues Judas, hermano, ¿a quién tuvo? Al teólogo de teólogos, al Señor Jesucristo. Y 3 años y medio anduvo con él. 3 años anduvo con él. Y mire, la palabra no hizo efecto en él. O sea, eso me dice a mí que no es el predicador. ¿Y quién va a predicar? El hermano Irra. Si usted trae un corazón limpio, le habla porque le habla el Señor. Y usted va a decir, es lo que estoy haciendo y debo y estoy obligado a ser no solamente oidor, sino también hacedor de la palabra. Ser hacedores de la palabra es en los momentos difíciles. ¿Cuántas personas nosotros, yo he entrado a casas, perdóneme, que hay personas que tienen el Salmo 91 abierto? Ahí lo tienen abierto y mira, hermano, el Salmo 91 abierto. Pero hoy en esta pandemia debajo de la cama están. O sea, no es el que tenga, eso se llama brujería, fetichismo y tantas cosas, superstición. Pero ahora en estos tiempos, si hacemos viva la palabra, vamos a decir, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Eso es hacer viva la palabra. Eso es hacer viva la palabra. O sea, hacer viva la palabra es que usted escuche un mensaje de cualquier A, B, C o D predicador y usted diga, es que tengo que salir de esto, tengo que pedirle al Señor que me ayude a salir de esto. Eso es hacer viva la palabra. Hacer viva la palabra es pasar por alto la ofensa porque la palabra lo dice. Hacer viva la palabra es orar por los hermanos, por los que están enfermos, porque eso es lo que la palabra me dice, orando los unos por los otros. Por cierto, pido oración para nuestro pastor. Ha andado con un dolor de cabeza y ya lo regañé. Le digo yo, pastor, es que necesita descansar.
necesita descansar. Si yo, hermano, para predicar una meditación, créame que me veo con una de obstáculos increíbles. Ahora imagínense todos los días. Necesitamos hacer viva la palabra y llorar los unos por los otros. Hacer viva la palabra es reflejar el carácter de Cristo en mí. Es parecerme a Cristo, porque eso es lo que la palabra persigue. La estatura del varón perfecto. Y eso es lo que Santiago en el bosquejo de la carta nos dice. Eso es lo que él nos dice. También, fíjese que en esta iglesia, mire qué iglesia esta, se hacía acepciones de personas. O sea que al pobre, al que entraba de una manera sencilla, lo sentaban allá atrás. Y al rico, aquel que llegaba bien vestido, le daban un puesto preeminente. Mire, hermano, delante del Señor, todos aquellos que hemos creído el verdadero evangelio y que hemos sido reformados, que hemos sido convertidos por el verdadero evangelio, delante de Dios somos iguales. No hay acepción de personas. Nosotros estamos obligados a amarnos igual todos, porque delante de Él somos iguales. No hay diferencia. No hay diferencia, ni debería de haber. No debe haber preferencia en la iglesia y todos valemos lo mismo. También fíjese de que me encanta en el capítulo 3, creo que es 4, que esta carta mide la veracidad de nuestra conversión por medio de las obras. Ojo, no estoy diciendo que la salvación es por obras. No me confunda y ahorita lo explico. Santiago dice, tú dices que tienes fe. Pues muéstrame tus obras, porque la evidencia clara de nuestra conversión es lo que hacemos, hermano, no lo que decimos. La evidencia clara de nuestra conversión es lo que hacemos, no lo que decimos, porque una persona que ha nacido de nuevo nunca jamás puede volver a ser el mismo. Nunca. El creyente debe demostrar que es salvo por su comportamiento. El creyente debe demostrar que es salvo por su comportamiento. No vengamos, ¿cómo voy a decir yo que yo soy salvo si no siento ni la más mínima empatía por el que está enfermo? ¿Cómo voy a decir yo que soy salvo si pudiendo ayudar a alguien no le ayudo? La palabra de Dios dice que aquel que pudiendo hacer el bien no lo hace, le es contado por pecado. Y Santiago nos dice, sos salvo, muéstrame tus obras. No es que por las obras va a ser salvo, sino que las obras son la consecuencia lógica de la salvación. No hay contradicción entre él y Pablo, hermano. Digo e insisto. Mire, hermano, digo e insisto, muchas personas, muchos en todas las iglesias en general, simpatizan con el evangelio, pero no han sido redimidos por el evangelio, no han sido transformados por el evangelio. Y eso es difícil. Entonces, mide la veracidad de nuestra conversión. También habla que no tener, y esto me gusta, habla de no tener amistad con el mundo. El apóstol San Pablo nos da una lista increíble de cosas que no debemos de hacer y cosas que el mundo hace. Y no debemos de tener amistad con ellos. Ojo, con las cosas del mundo. Por ejemplo, hermano, modas. Yo no entiendo, no me da miedo la cabeza. No sé si usted es joven, yo sí me quise hacer un tatuaje. Un corazoncito aquí y una mariposa por acá. Un sol. Pero esa moda es para el mundo, hermano, no es para el creyente. No es para nosotros. Y yo siempre les predicaba a los jóvenes que eso no es para nosotros. El vestuario, hermanas lindas, preciosas, bellas. La Escritura dice que usted se debe de vestir decorosamente. Pero hay lugares que no hay distinción. Ya le digo, ahí estábamos en parqueo un día.
Y venía una hermana que ya no la veo, por eso digo esto. No nos dejo nada a la imaginación, hermano. Y me dice el hermano que estaba conmigo, que ya no viene tampoco. Mirá, me dijo, 2 capítulos de la Biblia leí, me dijo, estuvo orando en la mañana y ya me lo botaron, me dijo. ¿Por qué? Porque ese vestuario despierta la concupiscencia del hombre, hermana. O sea, ahora no debemos nosotros tener ese tipo de actitudes o mezclarnos con el mundo. La música, pues. La música es peligrosa. La música es peligrosa. Escuche lo que le estoy diciendo. Escuche las canciones que se dan hoy en día. No, hermano, nada que ver. La música es peligrosa. La televisión es peligrosa si usted no pasa un filtro de lo que ve. Hay mensajes subliminales ahí. Y esas cosas, no debemos tener amistad con esas cosas. Porque corrompen al hombre, corrompen al ser humano y corrompen nuestra fe. Y hay algo tan precioso que en el capítulo 3 esta carta trata, y es la lengua. Dice la Escritura en el capítulo 3 de esta carta que los barcos, grandes naves con algo tan pequeño y se pueden dirigir. Los caballos dice que son grandes bestias y se les pone un freno y uno los dirige para donde uno quiere. Pero la lengua dice que es un miembro, es el miembro más peligroso del ser humano. La lengua. Yo no sé si usted ha sentido el filo de la lengua acá, pero es difícil. Y nosotros como creyentes estamos obligados, o Santiago nos insta a decir o a tratar la manera de dejar eso, de tratar la manera de dominar la lengua, porque la lengua es peligrosa. ¿Cuántas palabras hirientes hemos dicho? ¿Cuántas palabras hirientes a la pareja? ¿Cuántas palabras hirientes a los hijos? ¿Cuántas palabras hirientes a otros hermanos? ¿Sabe que un día un hermano llorando me dijo, hermano, me dijo, ¿sabe que la hermana tal me ofreció la migra? Yo no creo que en la iglesia es de eso. Imagínense llegar a este extremo de usar la lengua de esa manera. Ofensas. Por eso debemos nosotros, mire, las palabras expresan nuestros pensamientos. Las palabras expresan nuestros pensamientos. Debemos de decir, pedirle al Señor que nos ayude a dominar la lengua. La lengua es cruel e hiriente. ¿Sí o no? Que hay palabras que a uno lo marcan para toda su vida. Me recuerdo lo que me dijo el pastor, no me olvida. Me recuerdo lo que me dijo mi mamá, no servís para nada. Decirle eso a un hijo pequeño, eso es marcarlo para toda su vida. Yo no sé para qué te tuve. Hermano, eso marca a una persona, le hiere. O los hijos, decir a los papás, te odio. Porque hay hijos que llegan a ese extremo, la lengua. En este país, ¿sabe qué le dicen a los padres? I hate you, te odio. Odias al que te ha dado la vida, odias a tu madre o a tu papá, aquel que se deja de comer él por darte. Así es de peligrosa la lengua. O en los pleitos de pareja. Yo no sé por qué me quedé con vos, mi ex era mejor que vos, porque no te vas con él. Palabras que marcan, la lengua es peligrosa, filosa. Lo bueno que en las iglesias no hay de esa gente. O por lo menos aquí. Las palabras son poderosas para destruir y por eso Santiago advierte de todos estos temas. Dice que está atada al infierno. ¿Sabe que hay gente que no viene al cristianismo por nuestra lengua? Es peligroso. En fin, a lo largo de la palabra, a lo largo de la escritura, a lo largo de esta epístola, el apóstol persigue que nosotros crezcamos espiritualmente. Ese es todo el fin de la escritura. Ese es todo el fin de esta carta, que crezcamos de una manera espiritual. En líneas generales, buscan un crecimiento espiritual del creyente en cualquiera que sea su condición. Y fíjese que me llama la atención cómo él empieza hablando acerca de las pruebas. Empieza hablando acerca de la prueba y vamos a ver lo que nos enseña del capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice así:
La sabiduría que viene de Dios, viene el subtítulo en su Biblia, pero mire lo que dice el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, ahí quédese porque tiene una coma. Hermanos míos, o sea que la carta o esto que va a hablar el apóstol va dirigido a usted y a mí. Porque Dios tiene dos maneras de hablar. Una para el inconverso, al inconverso le habla de una manera evangelística. Al inconverso le habla de una manera evangelística. Y a nosotros que ya estamos acá, ya nos habla de una manera o un trato diferente. Ya Él busca un crecimiento ya. Ok, ya te salvé, ya no te voy a evangelizar, ahora hay que hablarte de otra manera. Entonces, va dirigido el mensaje de Dios a nosotros. El propósito de la prueba es cuando entendemos que el mensaje va dirigido a nosotros, o sea, al creyente. Dios, hermano, no prueba al mundo. Dios no quiere que el mundo crezca espiritualmente. Él quiere que el mundo sea salvo por Él. Pero ahora que ya estamos en Él, Él quiere que ya despeguemos, que pasemos ese test, que pasemos esa prueba. ¿Para qué? Para un crecimiento diferente. ¿Cómo se prueba el oro? Por el fuego. ¿Cómo usted prueba si una madera es fuerte? Se para, la empuja, la tira. ¿Cómo se prueba? Así. Dios no prueba al mundo, hermano. Dios prueba a usted y a mí. Dios quiere enseñarnos que ser cristiano no es solo sentarnos en una silla. No es solamente eso. Todos tenemos un llamamiento, todos tenemos dones, todos, sin excepción. Y Dios quiere que a través de la prueba usted y yo busquemos servirle, busquemos desarrollar esos dones a través de la prueba. Por eso Santiago dice, hermanos míos. La carta va dirigida al creyente. En el contexto posterior va dirigido y nos dice qué es lo que procura la prueba de Dios en nosotros. Una cosa es prueba y otra cosa es tentación. Son dos cosas diferentes. La prueba sí viene de Dios, porque Él pretende pulirlo a usted y a mí por medio de la prueba. La tentación no viene de Dios, porque Él no tienta a nadie. Eso es lo que Él quiere de usted y yo. Ahora, nosotros como creyentes debemos de hallarle sentido a la prueba. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Puede ser que Dios está puliendo esa área de la vida. Puede ser de que Dios quiere fortalecerle el área de la vida, o puede ser de que Dios también nos esté disciplinando. O sea que hay que entenderle el lenguaje a Dios. Dios quiere llevarnos a otro nivel para utilizarnos más. Dios quiere llevarnos a otro nivel para utilizarnos más. Ejemplo, hermano, Dios no le va a utilizar a usted de una manera más grande si todavía no está preparado. A usted y a mí no nos va a utilizar de una manera si no estamos capacitados. Y para capacitarnos, para hacernos crecer, usa la prueba. Porque ¿de qué sirve de que nosotros, y digo por mí, sepamos doctrina, Biblia, esto y lo otro, y somos unos grandes fluctuantes en la fe? Somos unos locos en el evangelio y Dios nos da algo precioso, hermano. ¿Y qué vamos a hacer en un momento de angustia, de un momento de desesperación? Dejarlo tirado. No se puede así, no puede usar Dios a alguien así. No puede. Por eso hay que entender que el mensaje de la prueba es para usted y para mí. Al creyente así trata Dios con nosotros, de muchas maneras, y una de ellas es la prueba, como dice Santiago. Al inconverso, a él le habla de una manera evangelística. Ese es el trato de Dios para el mundo. Para usted y para mí es diferente. El mensaje al inconverso es evangelístico. Fíjese esto, hermano. En 97 versos de la carta, 15 veces se repite la palabra hermanos. En 97 versos que tiene esta carta, la palabra hermanos se repite 97 veces. Es más que obvio que es para usted y para mí. Es más que obvio que el destinatario del mensaje somos nosotros. Entonces Dios busca que tengamos carácter. Dios busca, porque el carácter
se logra caminando en la dificultad. Como por ejemplo, hermano, siempre les daba risa a los jóvenes que yo les decía que hay jóvenes muy mimados. Hay jóvenes que son súper mimados en los hogares de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando estos jóvenes llegan a cierta edad y no han aprendido a trabajar? No saben ni agarrar un martillo. ¿Por qué? Porque no han pasado por el fuego. Pero aquellos jóvenes que desde temprana edad empiezan a trabajar, ya están formaditos. Pero hay unos que no. Entonces Dios busca que tengamos carácter. Debemos ser conscientes que nuestra posición es otra. Por consecuencia, nuestro trato, el trato de Dios hacia nosotros es diferente. Y Santiago dice, hermanos míos, o sea, a usted y a mí, hermanos míos. Segundo lugar dice, el propósito de la prueba nos llama a buscar la paz en la tribulación. Mire lo que dice la segunda parte ahí del versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, o sea, no caer en desesperación, buscar la paz. Buscar la paz. Y es algo difícil, y es la parte más difícil de la prueba. Porque es bien fácil decir, hermano, tenga paz cuando usted está bien, pero cuando la otra persona está enferma, no. Eso es bien fácil. Pero ahora, hermanos, como creyentes, ¿sabe por qué? Porque más adelante, cuando usted pasa la prueba, usted le puede decir a otro, hermano, yo ya pasé por eso. Hermano, yo ya pasé por eso. Yo ya sé que es estar 6 meses sin empleo. Hermano, yo ya sé que es estar enfermo. Hermano, yo ya sé que es estar en el hospital. Busque la paz, busque la paz. Y Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ojo que está diciendo, no está diciendo en una prueba, está diciendo en diversas pruebas. Vaya, aparte de que me quedé sin trabajo, me tengo que ir al hospital. Tened por sumo gozo. Les compartía yo a los hermanos el viernes, e incluso, no sé si nuestro pastor se recordará, en el año 2015, en el parqueo, cuando estábamos en la iglesia de la Virgil, ¿sabe que salía escupiendo sangre? ¿Se recuerda, pastor? Escupiendo, cuando yo sentí algo aquí en mi garganta que me subió y escupí sangre. Y luego no le tomé importancia, pero a los 2 días que iba de una clase de los jueves para mi casa, me empezó a salir sangre de toda la nariz, sentí caliente yo, aquí esta parte de aquí, y cuando le hago sangre, hermano, créame, yo soy cobarde para ir al médico. Y me fui para mi casa y a pedirle al Señor, ¿qué pues? Pero sabe que me llenó de paz. Y mi hermano que andaba conmigo, andábamos trabajando en un lugar, estábamos trabajando y sentí caliente y me dijo, limpiate aquí, te está sangrando otra vez la nariz. Como a los 2 días, hermano, estoy escupiendo sangre, me sale sangre por la nariz. Dígame, ¿qué piensa uno? ¡Cáncer! ¿Para qué le cuento? Me fui al médico, no quería ir y mi hermano me dice, anda. Y ese día solo habíamos trabajado mediodía, ella había hecho la cita para ir al médico y el Señor ya había ministrado mi corazón y dije yo, si me muero, pues me muero. Y le digo yo, fíjate que voy a ir al médico. Y si el resultado es terrible, me voy a ir a morir a El Salvador, fíjate, le dije yo. Pues sí, porque yo de allá soy, yo no voy a dar lástima aquí. Allá que... Para la gloria y honra del Señor, hermano, no era nada. Solo era, mi hígado estaba inflamado por la clase de comida que uno solo troca. Pero en el momento, hermano, créame, yo me sentí desesperado. Pero ¿cuál es la parte vital? Es que usted corra a la cruz y corra al Señor. Y Él le va a ministrar y Él le va a dar paz. Por eso Santiago les dice, tengan por sumo gozo. Ahora, hermano, yo le puedo decir a cualquier hermano, tenga paz. Y si me muero, pues nos morimos. Echad mano de la salvación, dice Pablo. Echad mano de la salvación. ¿Sabe que
El apóstol tenía una gran comunión con Dios. Dice él que no hay que elegir si quedarme aquí o irme con Cristo. Pero ¿qué debemos de buscar en medio de la paz, en medio de la tribulación? Paz, paz, paz. Y eso es lo que nos dice el verso. Tened por sumo gozo cuando os halléis, no en una, en diversas pruebas. En diversas pruebas. Hermano, no hay que caer en la desesperación en el momento de la prueba. Jesús y su palabra jamás dijo que el camino del evangelio sería un lecho de rosas. Nunca dijo eso. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, dijo él. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Todos los hombres de Dios fueron probados por el fuego. Todos. Todos, hermano, todos. Dígame usted un apóstol, todos murieron con muertes mártires. Pedro crucificado. El evangelista Marcos fue torturado en Alejandría según los historiadores. Pablo decapitado según la tradición también. Y le puedo mencionar Juan quemado en la isla de Patmos. En una olla hirviendo. O sea, hermanos, todos los hombres de Dios han sido probados por fuego. Todos. Sin excepción. Todos. Y usted es hombre de Dios y mujer de Dios. Bienvenido al club. Así es que no espere que esto va a ser un color de rosa. Pero eso sí, hermano, cuando usted ya haya pasado la prueba, usted va a ser un roble en la fe. Usted va a ser un roble en la fe y va a decir, no se preocupe, hermano, yo ya pasé por ahí, el Señor me sacó y si no me saca, pues me lleva para el cielo, pero algo hace Dios. Así de sencillo. La palabra prueba se usa para probar la calidad de algo. La palabra prueba se usa para probar la calidad de algo. Dios está probando la calidad de su fe y de mi fe. En tercer lugar, hermano, el propósito de nuestra prueba es cuando crea en nosotros un alto nivel de paciencia. Mire lo que dice el 3. Mire lo que dice el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjese que si usted escuchó y estuvo en la oración con nuestro pastor, estos puntos todos los mencionó. No sé si usted estuvo conectado en la oración con él, pero todos los puntos todo lo que él mencionó en la oración es lo que yo traigo. Mire, y no nos pusimos de acuerdo. ¿No cree usted que algo le quiere decir Dios? Ahora, la paciencia, la palabra que usa el apóstol o el Santiago por paciencia viene del griego hupomone, que significa o se usaba cuando alguien iba debajo de una lluvia y encontraba un lugar para ponerse debajo y esperar que pasase la lluvia. Eso significa la palabra, para eso se usa en la palabra en el original griego. Entonces, ¿qué es lo que produce la fe? Calma. ¿Qué es lo que produce la prueba? Perdón, paciencia. Y la paciencia, calma, no desesperación. Permanecer debajo, ¿pero de qué? Esa es la pregunta. ¿De qué? ¿Será que quiere Dios que permanezcamos o que dejemos abajo quizás nuestro orgullo? ¿Nuestra autoconfianza? Porque hay algo que le voy a decir que se ve evidente o es evidente en el hombre. Cuando el hombre está bien, lo menos que tiene es confianza en Dios y no autoconfianza. ¿Cuánto tenés en el banco? Una vez platicando con un hermano de la iglesia, me dijo que él llegó a tener $450,000 en el banco. ¿De verdad, hermano? Sí, me dijo. Y 5 casas en El Salvador, me dijo. Me alejé de Dios, me dijo, y sabe que hoy no tengo ni una, y estoy durmiendo en un cuarto. Pero sabe que ahora, me dijo, estoy más entregado en las cosas de Dios. Mire lo que produce la prueba. Nos quita la autoconfianza. Y qué precioso es confiar en el Dios que tenemos.
Porque eso nos hace abandonarnos en Él, nos hace darle toda la gloria y la honra a Él, nos hace reconocer quiénes somos delante de Él. Porque algunos de nosotros, a fuerza de ser sinceros, nos creemos una gran cosa. A fuerza de ser sinceros, nos creemos una gran cosa. Lo siento, hermano, el libro de Jeremías, ¿sabe qué dice? Que nosotros somos el barro, el lodo de lo cual Él tuvo misericordia. Y me encanta lo que dice también el apóstol San Pablo, refiriéndose a la salvación nuestra, en el capítulo 3, versículo 28 de la carta a los Romanos. Dice, ¿dónde puede estar la jactancia del hombre? ¿Sabe que hace poco estaba hablando yo con cierta persona y que está cayendo un poco en el evangelio de obras? Y le digo yo, ¿sabes qué? En lugar de estar hablando de obras, tanta obra, de hacer, mejor andate al espejo y mírate y dale gracias a Dios y decirle, gracias por haber tenido misericordia de esto. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice Pablo, ¿dónde puede estar la jactancia del hombre? Queda excluida. Porque a veces, hermano, Dios a través de la prueba nos quiere sacar todo lo que se nos ha ido aquí. Como el hombre de hoy en día, al barro se le subió el lodo a la cabeza y está diciendo que no hay alfarero. Mire si es curioso. Y lo peor es que la gente no se arrepiente. Pero eso quiere Él, quiere que crear en nosotros paciencia, no caer en desesperación. En desesperación cometemos locuras, en desesperación hacemos cosas erróneas. Cuarto lugar, dice ahí, el propósito de la fe es llevarnos a un crecimiento espiritual pulido por la adversidad. Mire lo que dice el verso 4, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y yo le aseguro que de lo que cuando el apóstol o el escritor aquí dice sin que os falte cosa alguna, estoy más que seguro que no se refiere a cosas materiales. Todas son cosas espirituales, no materiales. Yo soy enemigo acérrimo, así se lo digo, de ese evangelio de la prosperidad. Y no es que Dios no prospere. Por supuesto que sí. Definitivamente sin la menor de las dudas. Pero antes, Él quiere crear en nosotros hombres espirituales, hermano. A través de la fe, a través de una fe probada. A través de una fe que no dude. A través de una fe que sea 100% puesta en Jesús y en las cosas espirituales y en las cosas celestiales. Porque ese evangelio terrenal, y que es lo que se predica en una gran parte de las iglesias ahora, pone su corazón aquí y le hace desear un buen trabajo, y que no es malo, repito, una buena casa, un buen carro. ¿Sabe? ¿Hasta qué lo hace desear a uno? La inmortalidad, pero en este cuerpo. Lo siento, Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ahí Él decretó, y eso sí es decreto, no como se dice hoy, ahí decretó nuestra inmortalidad, pero no en el ámbito de este mundo, sino en el ámbito del alma, porque este mundo muere por la misma ley de la entropía. Ahora, Dios tiene su manera de darnos la inmortalidad, que es a través del evangelio, no es bajo este sistema, bajo el sol. Porque este cuerpo va a morir, pero sí o no, y usted no me va a dejar mentir, que el hombre desea pasar toda su vida en este mundo. Y no es así con Dios, lo siento. Por eso Jesús dijo claramente que busquemos el reino de Dios y su justicia. Pablo también nos dice que busquemos las cosas celestiales porque no perecen. Entonces la prueba nos lleva a un crecimiento espiritual pulido por la adversidad. El crecimiento espiritual no se consigue así de fácil. No se consigue así de fácil. Requiere constancia, requiere sacrificio, requiere comunión con Dios. ¿Sabe que la dureza de las pruebas nos hace
valientes y dependientes 100% con Dios. Se recuerda al pueblo de Israel. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué sacó él, hermanos? Un puñado de esclavos sin personalidad. Pero 40 años después, que los había pasado en el desierto, que los había hecho dormir en el suelo, aguantar hambre, aguantar frío, persecución, o sea, los trató. Cuando ellos llegaron ya con Josué, hermanos, ellos ya no eran un puñado de esclavos, ellos eran el temible ejército hebreo, pulidos por la adversidad. Y eso es lo que Dios quiere formar de usted y de mí. Un creyente pulido por la adversidad, valiente. Porque si no, por cualquier cosa nos vamos de la iglesia. Nuestra fe se vuelve fluctuante y a Dios no le sirve eso. Quiere decir que cuando superemos la prueba, estamos ya listos para lo que Dios nos dé. Ya estamos preparados, altamente calificados para la conquista. Altamente calificados para la conquista. Un creyente pulido y formado por la prueba está listo para cosas más grandes. Si es que vence la prueba. Si es que vence la prueba, porque ya le digo, en la prueba algunos se corren, otros se van, otros se mueven, pero el que vence, a ese Dios lo usa. Y para concluir, hermanos, una fe, el propósito de nuestra prueba es darnos constancia. Y dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Dios no le sirve una persona inconstante, lo siento. No es de confianza. Una persona inconstante no es de confianza. Y me gusta como dice la Nueva Versión Internacional, fíjese, lo dice diferente. No diferente, sino que nos da otro sentido. Dice así, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Ya se fija usted gente indecisa? Como cuando usted sale con su esposa. ¿Qué quieres comer? Aquí está la troca, aquí está el Denis, aquí está la otra troca. Y que nunca se decide esa gente. Dios no le sirve ese tipo de gente indecisa. Tiene que ser pulida por la fe. El que tenga oídos para oír, que oiga, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos suplicarte que nos ayudes y que nos perdones también. Porque a veces, como Santiago decía, quizá usamos mal la lengua. Quizá hicimos acepción de personas. Tantas cosas, Señor. Ahora suplicamos, rogamos que sea usted el que nos ayude a pasar la prueba de la enfermedad o cualquier cosa que estemos pasando. Gracias, Jesús. En su nombre, amén